estamos de vuelta en los días más felices y tenemos con nosotros, así como lo anunciamos, a Claudio Marín, que es secretario general de FOETRA, del Sindicato de Telefónicos. Bienvenido, Claudio. No, gracias. Gracias por venir hasta acá. Secretario gremial de la CTA de los Trabajadores también, que es una conjunción súper interesante y de la que seguramente vamos a estar charlando. Pero bueno, gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Sabemos que están teniendo un conflicto gremial, como muchos. Recién hablábamos de la situación de los compañeros pilotos, que están con una lucha que viene hace un tiempo. Hace poquito los tuvimos acá presentes y nuestra idea es cubrir todos los conflictos gremiales que están teniendo los compañeros, así que queríamos tener tu palabra de primera mano. Gran amigo y compañero, el compañero Viró. Sí, es un conflicto complejo el de pilotos, porque bueno, una cosa es tener un conflicto cuando uno intenta alguna cuestión reivindicativa, salario, condiciones de trabajo. Otra cosa es cuando el conflicto es del otro lado, quieren cerrar la compañía, ¿no? Y mal venderla. Así que son cosas distintas, se complejiza mucho. Sí, van de la mano además, o sea, avanzan en las dos, digamos, es como una pinza, digamos, porque atacan a los trabajadores, devalúan sus salarios y demás, porque no está pasando a nosotros con la situación de AISA. Yo soy trabajadora de AISA, somos del sindicato, esta es la Federación de los Trabajadores de Obras Sanitarias, somos del sindicato de Obras Sanitarias y la situación es bastante parecida, solo que AISA ya está dentro de las empresas privatizables, si se quiere, privatización / concesión, quedamos ahí dentro de la ley, que no es el caso de Aerolíneas, pero bueno, estamos viviendo una situación bastante similar. Te lo digo desde el lugar del que vivió también en la conducción del gremio, en la privatización de Entel, ¿no? O sea, el gran conflicto María Julia Menem María Julia, que duró 45 días, un conflicto muy, muy fuerte. Después de ese conflicto vino ramal que para, ramal que cierra, y entraron a quedar los ferrocarriles en cadena, ¿no? O sea, entró 120.000 trabajadores menos en ferrocarriles, a partir de esa privatización. Una locura infernal, ¿no? Para lo que sería Unión Ferroviaria. Sí, nosotros somos la fraternidad, yo pertenezco a UPCF, un gremio ferroviario, y eso se vivió así como lo cuenta. La característica de este gobierno en algún punto es llevar a los sindicatos a un conflicto, porque se sienten cómodos en esa arréglense, que la gente se arregle. Hay como esto cuando dicen, por eso quiero saber si pasa lo mismo en la organización de ustedes o en las empresas que trabajan, porque lo que percibimos es eso. No es la primera vez que un sindicato amenaza con una herramienta legítima como la huelga y demás, y el gobierno, en vez de utilizar las herramientas que tiene como una conciliación obligatoria y demás para negociar y evitar que el conflicto escale y la gente quede sin servicio y demás, prefieren que vayan al conflicto, porque de esa manera se sienten fortalecidos. Es que ojalá fuera arreglen, que la gente se arregle, porque no es que la gente se arregle, en realidad no hay ninguna orientación liberal, entre comillas. Acá no se respeta ni el acuerdo con privados. En el caso de las empresas privadas, nosotros discutimos con empresas multinacionales de primera línea, la segunda, la tercera empresa en volumen del país, y el gobierno se mete en contra, digamos. No es que deja hacer, no es que somos liberales, entonces que acuerden, no. Y ahora hay toda una iniciativa para cercenar la posibilidad de discusión con los privados y entre privados, es decir, les ponemos un tope a las paritarias y no homologamos más de X, con lo cual es intervencionismo puro, no Totalmente. Tiene nada que ver con el liberalismo esto, ¿no? De ninguna escuela. Bueno, pues son muchas cosas las que no tienen nada que ver con el liberalismo. Digo, volvieron impuestos que se quitaron hace algunos meses atrás, cuando, digamos, desde el liberalismo, por lo menos económico, se tiende a la baja o quite de esos impuestos que son sumamente regresivos, como es el impuesto a las ganancias, que además afecta a un montón de trabajadores. Es una situación... Eso centralmente es un gobierno clasista. Ha instituido el clasismo desde una perspectiva hood robbing, ¿no? Vamos a saquemos a los pobres para darle a los ricos. Está clarísimo. Sí. ¿Cómo atraviesan el conflicto los trabajadores de telecomunicaciones? Hoy en conflicto declarado estamos con la empresa ARSAT, que es una empresa del Estado, pero que está regida por la ley de contrato de trabajo, no por la administración pública. Lo que hizo el gobierno inmediatamente asume es tomar todas las empresas. ¿Es una sociedad del Estado ARSAT?
Sí, es una sociedad del Estado. Está regida por la ley de contrato de trabajo, no tiene Sí, sí. absolutamente nada que ver con nada. Entonces, ¿qué hacen? Van y generan nos asimilan a la paritaria de la administración pública. Y a partir de ahí, bueno, todo se trastoca. En el caso de ARSAT se trastoca particularmente, porque no es que nos dieron el aumento de la administración pública y ya. Es que no homologaron octubre, noviembre y diciembre, que fue una corrección salarial de un 54%. Entonces ahí hay un descalce de la mitad del salario. ¿Sí? Entonces ahí en ese momento no tuvimos ni para los trabajadores de ARSAT ni el aumento del 54, que era lo que cerramos para toda la actividad de telecomunicaciones, ni el de la administración pública, con lo cual estamos en el peor de los mundos, es coquitas y chocolinas, ¿no? No nos dieron ninguna de las dos. ¿Y por qué cree que se da esta situación particularmente en ARSAT, que fue una empresa creada en el 2007, 2008, ¿no? Y yo te diría, mira, lo podríamos interpretar de muchas maneras. Si uno piensa que ARSAT es una empresa creada para acortar la brecha digital entre las personas, es una empresa creada para la integración de todo el territorio nacional. Es una empresa creada para buscar el desarrollo económico de absolutamente todo el país en un modelo de desarrollo. Bueno, ya está. Nada tiene que ver con lo que el gobierno está planteando. Entonces, a partir de ahí, ARSAT se torna, entre comillas, innecesaria. Es como, nada, no tiene... Es como regalarle un peine a un calvo, ¿no? No tiene mucho sentido. Y con el tema de los satélites y eso, ¿qué pasaría con ARSAT? ¿Se venderían los satélites también? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Mirá, en principio las órbitas satelitales son recursos naturales, son satélites geoestacionarios que van siguiendo la rotación de la Tierra. Están en un punto fijo e iluminan determinado territorio. Ahí esas órbitas son recursos naturales que son finitos y que están regulados por un organismo internacional. En la medida que esas órbitas no se ocupen, se pierden, como cualquier otro recurso que no se utilice. Lo va a ocupar otro país que sí esté en condiciones y tenga la decisión de utilizarlo. Nosotros somos uno de los 7 países en el mundo que produce satélites y que pone en órbita satélites. Ahí tenemos un tercer satélite en desarrollo, ARSAT 3, con muchísima más potencia, mucho más moderno, y está parada la fabricación, a pesar de que eso tiene una financiación de un organismo internacional que ya liberó los fondos. Esos fondos los tiene hoy la administración, el gobierno, o sea, esos fondos no se están utilizando. Todo fabricado en el país y puesto en órbita por ahora en Guayana. Si esto no se hace, se pierde satélite, punto 1. Punto 2, una infraestructura muy fuerte en data center, de los data centers más modernos de Latinoamérica, con mayor capacidad, podría albergar todos los datos del Estado nacional, provincial, municipal, lo que quieran. Produciendo un abaratamiento de costos muy grande, porque lo que no se pone en ese data center se puede poner en cualquier otro, de hecho se pone en cualquier data center de carácter privado y eso cuesta al Estado. Claro. Esto hay que pagarlo. Es un indicador de soberanía también tener satélites propios, ¿no? Satélites propios, data center propios con seguridad de datos, con control de esos datos. Y después la REFEFO, que es la red, una red potentísima, de hecho la más potente, 37.000 kilómetros de fibra, muy bien instalado, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener segurizados, prácticamente totalmente segurizada, quiere decir que se corta, tiene vías de acceso que reemplazan ese corte y no perdés datos ni perdés transmisión. Bueno, y que está hecha para integración del territorio. Bueno, eso hoy por hoy es el activo más valioso desde el punto de vista monetario que tiene ARSAT, el tendido de red. ¿Cuántos trabajadores tiene ARSAT? Son 650 en total país, de los cuales 550 están en la planta acá en Benavides, y ese es el recurso realmente más importante. El recurso humano es lo más importante, no solamente por un hecho social, si se quiere social, político, sino además porque realmente poder construir un plantel de trabajadores de ese expertise
con esos conocimientos, la verdad es muy, muy difícil. Y hoy se están empezando a ir porque se les paga muy poco, porque con esta caída del salario que yo les mencionaba recién, te encontrás con que hay falta, esos trabajadores no pueden parar la olla, digamos, ¿no? Y son puestos que se requieren en otros lados, en los sectores privados, se van yendo. Son trabajadores que termina perdiendo la Argentina además, porque no solamente es que se van de ARSAT, sino que muchos también deciden irse del país y llevar todo ese conocimiento que formaron acá, que trabajaron acá y lo pudieron laburar, lo llevan a otros países. Y es una pérdida a nivel nacional muy importante porque son conocimientos, las telecomunicaciones hoy en día son servicios que realmente lo necesitamos para vivir el día a día. Y es como vos decís, no pueden parar la olla porque atrás tienen familia. Tienen su casa, sus hijos a quienes tienen que mantener. Y bueno, es esto y por eso también agradecemos mucho que los compañeros sigan resistiendo en la lucha, porque ya son varios meses que vienen golpeados los compañeros de ARSAT. Así es. Bien. Y a su vez es un colectivo joven, son compañeras y compañeros o sea, la composición etaria de la planta de ARSAT es bastante, bastante joven. Y a su vez no tienen experiencia sindical. Claro. O sea, muy poca experiencia sindical. Entonces, lo que fuimos viviendo en todos estos tiempos, producto de la necesidad de resistencia, fue un acercamiento cada vez más grande del activismo, de los compañeros participando. Y bueno, última marcha al Parlamento la semana anterior y cerca de 300 compañeros asistieron a esa marcha. Estamos hablando sobre un colectivo de 550. Tremendo. Claro. Gran adhesión. Es muy fuerte, muy buena adhesión. Sí. Qué bueno eso. Yo quería, en función del rol estratégico que se desprende de lo que nos contás, que tiene ARSAT, ustedes como gremio también son parte de una confederación, creo que vos sos secretario general de una confederación de sindicatos de telecomunicaciones, ¿no? Confitel. ¿Cómo se crea y cuál es el objetivo de la confederación? Te quería preguntar. Y, a ver, hay un proceso en la industria, en las telecomunicaciones, de descentralización, desregulación, pero esa descentralización y desregulación no va solamente como una cuestión de negocio, también va vaciando los sindicatos. O sea, que se hace es tratar de desregular lo sindical, es decir, las nuevas compañías pequeñas, no se encuadran ni sindical ni convencionalmente en ningún gremio. Entonces hay trabajadores en gris, trabajadores en negro, trabajadores encuadrados en nada, fuera de convenio, ¿Quiénes son esas nuevas masivamente compañías? Fuera de convenio. ¿Qué compañías? Son 650 compañías que tienen licencia de telecomunicaciones y que son muchas compañías de nicho. Pero ¿cómo qué serían? Por ejemplo, una compañía que brinda servicios de internet en un pueblo. No solamente en un pueblo, si vos vas hoy a Telecentro, gran compañía, ¿no? Telecentro, ¿dónde está encuadrada? No se sabe. Uno puede decir, está en el SATSAI. No, el SATSAI no aplica convenio. Ahí tuvo un conflicto hace un tiempo, no aplica convenio. Es una compañía macro, ¿quién no la conoce? Telecentro, y está donde quiere, donde se le da la gana. Y esto es un tema, esta desregulación, obviamente es una política expresa y absolutamente intencional de dejar de lado la agremiación de sectores de carácter estratégico a punto de vista de la extracción de dinero, ¿no? No, en función de esto que decías, leí en una nota que te hicieron hace poco que vos decías también que incluso hay trabajadores que se encuentran encasillados en un convenio de UOCRA, no tiene nada que ver, que han encontrado casos así. Tremendo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es eso? Claro, se encuadran en algún momento, en realidad esto es de larga data, claro. Esto viene de los años 70. WOCRA firma un convenio de construcciones y cableado de 48 volt, que es telecomunicaciones, y a partir de ahí empieza lo que se llama privatización periférica. Y nace, o se profundiza, si se quiere, el tercerismo. Claro. Y desde ahí, entonces, cuando la actividad principal de telecomunicaciones es telecomunicaciones, debería estar en los gremios de telecomunicaciones, en realidad
puede estar en varios gremios, Sí. puede estar en Wocara, puede estar hasta en WOM, puede estar con temas que son convenios inespecíficos, no son ni buenos ni malos, no se trata de que sean malos o buenos los gremios que están en esa Sí, situación, por supuesto. sino que son inespecíficos. Y la verdad es que es muy difícil generar y cuidar una actividad si vos no sos específicamente de esa actividad. ¿Cómo sigue la lucha? A ver, lo que entendemos que se está haciendo en el caso de ARSAT es intentar vaciarla. No, ARSAT salió de la lista de privatizables. Nosotros también empezamos a actuar dentro, tanto en la OIT, o sea, viajamos a la OIT, presentamos una denuncia importante, hablamos con el comité de normas en la OIT. Esto empezó a generar un reclamo sobre el gobierno argentino, que le importará poco o mucho, pero tiene un reclamo, y cuando en los organismos internacionales hay una denuncia, hay un reclamo fundado, empieza a traer inconvenientes en las negociaciones con los organismos multilaterales. Eso es un tema a tener en cuenta. Denuncia judicial, la jueza en el juzgado laboral nos citó ya 3 veces instando a ARSAT a que trajera una propuesta para que el tema se resolviera. Vienen incumpliendo porque no es que traen una propuesta pequeña, no traen ninguna. Claro. Y eso es un tema, están de alguna manera faltando el respeto al ámbito, ¿no? A su vez, Parlamento, presentamos una ley en diputados que ahora se traslada, se va a ser presentada también en senadores, donde decimos que ARSAT debe tener propiedad compartida con las provincias, donde todos los gobernadores deben de tener una participación en el directorio, si se quiere se puede agrupar por NOA, centro, y poder tener una opinión dentro del directorio para que su provincia, su región, su sitio sea tenido en cuenta por la empresa de telecomunicaciones. O sea, de esta manera garantizar un fin de integración regional y desarrollo regional, ¿verdad? Cuando yo no conozco muy bien cuántos sindicatos componen la Federación de Trabajadores de Telecomunicación. 38. 38. En general hay, digo en general porque no son todos los casos, pero las federaciones a veces tienen un peso específico, pero cada sindicato sigue teniendo su lógica interna y demás. Cuando hay un caso puntual así como ARSAT, que corresponde, que los trabajadores de ARSAT pertenecen a un sindicato, ¿cómo es el vínculo con la federación? ¿Se puede pensar en una lucha conjunta o se puede pensar en una estrategia? De hecho, se está dando lo que hay siempre en cualquier organismo, cualquier organización de carácter de segundo grado, de carácter federativo, se da, de acuerdo a la actividad, un peso muy grande por la macrocefalía de Buenos Aires. En telecomunicaciones esa macrocefalía es mucho más notoria. Entonces, sí, gran parte recae sobre Buenos Aires. Pero también el interior, en todas las federaciones de base, está participando en lo que puede, en lo que arrima, en la lucha de ARSAC, en todas las provincias, les diría que están con participación. Sí. No, y la constitución de esta confederación, de Concitel, que tiene un fin estratégico, hace que ARSAT tenga, más allá de la lucha puntual de sus trabajadores, una significación mucho más importante, ¿no? Como quizás neurálgica para pensar un plan de telecomunicaciones, ¿no? En función de esto que venís contando. La idea es justamente que las provincias tengan mucha mayor participación, porque uno se encuentra con muchos sitios donde, digo sitios, a veces ni son pueblos, son sitios donde no hay otra manera de llegar si no es con un subsidio cruzado en una compañía. O sea, van a pérdida, obviamente. Un tema aparte es el Fondo de Servicio Universal. O sea, hoy está vigente el Fondo de Servicio Universal. Tiene ahora debe tener 120 millones en efectivo que el gobierno ha retenido. Ese fondo, ¿Qué es ese fondo? Ese fondo lo aporta a cada compañía prestataria para garantizar servicio donde no sea rentable. Esto desde el momento de la privatización de Entel. Entonces, en cambio de que ese servicio sirva para garantizar el fin, se está dejando depositado, digamos, para contribuir al déficit, al mal llamado déficit cero, ¿verdad? Entonces, ni un peso, eso se está reteniendo y no se está utilizando
para el desarrollo que debería utilizarse, ¿no? En el caso del modelo de la Concitel, de la Confederación, tiene que ver con la integración de todas las federaciones que hay en la... Ahí sería una organización de Ya. tercer grado. Esto es de tercer grado. Bien. Ya tenemos, funcionamos con inscripción. La mayoría de las de tercer grado tienen inscripción. Ya las personerías son más complejas, Muy difícil. muchísimo más complejas. Pero en este caso, el funcionamiento tiene que ver con unificar, para tratar de unificar el conjunto de la actividad que se está expandiendo, porque parece mentira, pero la actividad se expande, pero se expande de una manera absolutamente desordenada, desorganizada y por sobre todas las cosas sin organización gremial. La idea es quitar las organizaciones gremiales del camino, ¿verdad? ¿Cuántas? Porque hay como una... a veces la sociedad civil o la opinión pública y demás con toda la... como se denota a los sindicatos, hay como una ligazón entre algunas empresas, como en este caso ARSAT, con el Estado. Pero verdaderamente, la mayoría de las empresas del ámbito de las telecomunicaciones pertenecen al mundo privado. ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Cuántas empresas pertenecen netamente al Estado? Pues yo lo conozco de ferrocarriles. Nosotros tenemos 4 empresas que pertenecen al Estado de ferrocarriles y todo el resto son... Acá hay una sola concesionadas. Empresa que pertenece al Estado, que es ARSAT. Claro. O sea que el mundo es privado. El resto de es los el trabajadores. mundo privado. Es el mundo privado. Lo que pasa es que en algún momento nosotros teníamos un escenario donde era obligatorio un servicio universal. Ujú. Y hoy como que es un concepto que está ahí dando vueltas, no se sabe exactamente qué, cómo, de qué manera, con un ENACOM absolutamente rengo, que no cumple, no se sabe muy bien Claro. qué función cumple, con lo cual uno habla de servicio universal, vos tenés obligación de servir al conjunto del territorio en idénticas condiciones, ¿sí? Y hoy eso no está vigente. Para eso era el Fondo de Servicio Universal. Hoy deberíamos reclamar que ese Fondo de Servicio Universal sea utilizado para el fin al que se aportó. Parece mentira, ¿no? Estaríamos de alguna manera defendiendo la iniciativa privada, pero es así. Ese fondo tiene que estar para bancar los lugares que no son rentables. Seguro. Yo te quería hacer, Claudio, una pregunta por ahí más personal, digamos, vinculada a tu trayectoria y que hoy tenés un cargo de secretario gremial en la CTA de los Trabajadores y por otro lado, y no por otro lado, digamos, pues son parte de la misma organización, FOETRA está confederada en la CGT. El otro día Cami nos contaba eso y a nosotros nos voló la cabeza, decíamos, ¿cómo sucedió? ¿Cómo se llegó a esa situación, digamos? Mirá, en FOETRA nosotros recuperamos el gremio en el año 97, con un secretario general en la CGT y un secretario adjunto en la CTA, que es el que les habla. A partir de ahí, FOETRA funcionó con esta dicotomía permanente que terminó no siendo dicotomía, terminó siendo complementaria. Porque si vos tenés, si el fin es defender los intereses del conjunto, y bueno, todo lo demás es absolutamente táctico. Para nosotros es táctico en defensa de los intereses de los compañeros y las compañeras. A partir de ahí no tenemos contradicción en el funcionamiento, porque siempre buscamos un bien común, un común denominador. Si esto realmente se maneja así, y la verdad se ha manejado en los últimos 27 años de esa manera, creemos que es un modelo que puede seguir adelante. Siempre buscar puntos en común, siempre buscar acuerdos. Yo tengo tanta relación con muchos compañeros de la CGT, como con compañeros de la CTA, de la Autónoma, bueno, ahora vamos a la unificación, ¿no? Y a veces tengo hasta mejor relación con compañeros que conozco hace muchísimo tiempo de CGT, mucho tiempo, de los 70, de la militancia de los 70, algunos de ellos. Y la verdad que no nos va a alejar en los hechos concretos, no nos va a alejar la pertenencia o no a una organización de tercer grado de ninguna manera. No, muy importante eso porque, bueno, estamos en un momento donde venimos apelando nosotros desde la CGT a la necesidad de una unidad de todos los trabajadores y como venimos viendo en todos los programas, digamos, este gobierno ataca por igual a todos los sectores
Así que creo que creemos que es necesario una acción conjunta, cada vez más organizada de parte de los trabajadores. Así que creo que por ahí se puede encontrar una vía, digamos. Siempre buscar denominadores comunes. Siempre es muy difícil garantizar una unidad con un programa muy finito que no busque alguna unidad en la acción concreta. Uno se va acercando al otro a partir de que está codo a codo defendiendo lo mismo, ¿no? Esa es la mejor manera de acercarse, así como lo hace la gente en los lugares de trabajo, como hace la gente de base, digamos, se hace amigo, se acerca, pertenece, participa. Esto es lo más importante. Es verdad que a veces nos une el espanto y no el amor, ¿no? Bueno, tal vez sea una coyuntura para pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y mencionábamos al comienzo del programa el famoso apotegma de parece que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Hay una lógica de divisiones y acercamientos en el movimiento obrero en toda la historia, no es novedad, entre la CTA y la CGT, o la conformación de la CTA, después de la otra CTA, las distintas CGT que fueron pasando, que coexisten también. Hace ya casi 15 años que tenemos 3 secretarios generales y bueno, vamos conviviendo con eso. Nosotros también dentro de la juventud tenemos una mirada de unidad también, pero cuando hay a veces diferentes miradas y demás, para no romper directamente, como que se van loteando algunos lugares y demás. No sé si se pierde fuerza o se gana fuerza, pero se va coexistiendo, se va cohabitando a sopardo. Así que estamos, por ahora, la juventud en algún momento ya ha planteado algunas cuestiones. Veremos qué dicen los secretarios generales. Creo que se va a ir hacia... Necesariamente en este momento necesitamos, cuanto menos, tener una unidad en la acción, dejar algunas diferencias de lado para poder salir adelante, porque viene brava la cosa. Viene brava como no vino nunca. Y te hablo de haber militado en la dictadura, ¿no? Viene brava como no vino nunca, porque la diferencia es que se ha generado y se ha cristalizado un consenso. Un consenso para un programa, para una promesa de futuro que hizo este gobierno. Este gobierno prometió futuro, prometió el paraíso, prometió sufrimiento y paraíso, ¿sí? Y eso es un tema. Nosotros no prometimos paraíso, tampoco sufrimiento. Pero no presentamos a dónde queríamos llegar. No dijimos, che, queremos ir a este lado y vamos a ir por este Quizás lado, sí, pero un poco tarde. Sí, bueno. Quizás eso sí, no. pero porque hubo propuestas concretas de campaña, de hecho las militamos, pero un poco tarde, ¿no? Sí. Como llegaron como a última hora, digamos. Pero también no había un nosotros bastante claro, ¿no? No existía un nosotros bastante claro, había una diversificación dentro de... Sigue sin existir un nosotros bastante claro todavía, parece. Pero por eso, no había en ese momento, quedó de manifiesto, y en algún momento ahora está todo muy revolucionado, pero va... La orientación política tiene que ser para la gente, no para la vanguardia. La orientación para la gente contiene una política para la vanguardia. Y eso necesariamente tiene que ver con el poder hacer. La gente se mueve en la medida que puede resolver su situación personal. No es como nosotros que nos vamos a militar a como dé, digamos, y de cualquier manera. La gente participa. Cuando digo la gente, digo millones. Millones y millones y millones. Participan en el voto porque entienden que de esa manera pueden cambiar. Es una gran movilización, la movilización más grande que tenemos, ¿no? Son las elecciones generales. Y eso lo hace y participa porque si yo voy acá puedo lograr una mejora en cómo estoy, es concreto. Bueno, nosotros no tenemos una política determinada hoy para el fortalecimiento y la participación de la gente común. Y esto es un tema, una capilaridad que hay que reconstruir desde los sindicatos y desde las organizaciones de masas en general. O sea, poder tener una política de capilaridad y poder fortalecer un funcionamiento, un sistema y un funcionamiento que nos permita que la militancia pegue y tenga resultados. Para eso hay que estar más organizados que nunca. Absolutamente. Más organizados que nunca. Absolutamente. Y no las acciones individuales, restan. En un contexto así, creo que fortalecer la unidad es fortalecer los espacios de diálogo, de discusión para adentro, de saldar esas cuestiones que a la gente no le importan y no le suman absolutamente nada, porque si
nos ven divididos para afuera, digamos, no. Que todavía sucede, ¿no? ¿Te puedo Todavía, agregar un sí. ingrediente y le echamos más pimienta al guiso? Vamos por formación política, vamos por formación de cuadros. Cuadro significa dotar al cuadro de una herramienta y una cantidad de herramientas tales que le permita generar política en un momento determinado ante una situación determinada. De manera autónoma, no autónoma por anárquica, sino autónoma por tener que dar respuesta a una situación nueva. Y eso no es bajada de línea. Bajada de línea es una cosa y capacidad de elaboración política para actuar en determinadas situaciones es otra. Y para eso hay herramientas muy concretas que nosotros debemos de reforzar, en algún caso reforzar, en algún caso aprender. Pero me parece que y además debemos recrear un paradigma. Nosotros siempre, digamos, desde los 70 militamos hacia un paradigma. Siempre teníamos un hombre nuevo. En ese momento un hombre nuevo, si yo dijera un hombre nuevo, me criticarían, ¿no? Porque pero era, claro, por género, digamos. Sí. Pero es el hombre nuevo, era el hombre nuevo. Era el hombre nuevo del Che. Exactamente. Y eso, más un cambio absolutamente total de la sociedad, nos daba a nosotros un futuro. El futuro genera militancia, no el pasado. Si vos no tenés futuro, es muy difícil que generes una militancia con las características que necesitas para poder vencer. Porque si nosotros vencemos porque somos muchos y porque estamos convencidos, si no, vencen ellos que tienen mucho más medios. Totalmente. Entonces, recrear un paradigma que sea creíble y que sea posible, ¿no? No por el posibilismo. Es necesario para poder generar militancia y recrear esos ámbitos. Pero ¿no hay un paradigma inconcluso dentro del movimiento obrero o con el legado del general Perón también de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? ¿Cómo sería generar otro paradigma? Sí, lo que pasa, a ver, eso desde el punto de vista de lo genérico está bien. Y nadie, o sea, ninguno de nosotros pues está en contra, no, digamos, está todo bárbaro. La justicia social, algunos se ponen en contra, sí, vas a tener los que están a favor y los que están pero digo, de los que estamos a favor, nadie puede tener una objeción en relación a esto. Ahora, hoy por hoy eso no alcanza, porque en los últimos 70 años estamos retrocediendo. Y retrocedemos en la participación del PBI. Entonces aparece alguna cuestión sobre un sistema de fronteras nacionales, sobre un sistema de falta de integración de las regiones, donde lo internacional no tiene el peso que debería tener. O sea, es muy difícil discutir desarrollo dentro del marco de este sistema de cambio y de apropiación, si no tenemos en cuenta una región para 500 millones de consumidores, no para 50 o 40 o lo que fueran millones de consumidores. Es muy difícil entrar a competir en el mundo capitalista si no se tienen una visión más relativa de las fronteras nacionales. Léase mercado común europeo, léase China en sí misma, ¿se entiende? Sí, sí. Nosotros no podemos plantearnos un modelo de desarrollo solo desde las fronteras nacionales en estas condiciones del mundo. Es la política internacional, decía Perón. Exacto. Ya lo decía Perón. Bueno. También en muchos de los casos para Latinoamérica, también en la Argentina productiva, pensando en Perú, pensando en Bolivia, quizá tenemos competencia con Brasil en lo que producimos y demás, hoy en día, porque Brasil ya es bastante industrial, pero podemos ser proveedores de Latinoamérica tranquilamente, afinando los lazos. El Mercosur un poco se creó para eso también, la alianza de Néstor con el Lula, Evo... El Banco del Sur, demás. el Sucre. Exacto. Sí. Esto estuvo planteado. UNASUR. Esto estuvo planteado, el Parlasur, funcionamiento real del Parlasur, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno tiene que gobernar, lo táctico y lo estratégico empiezan a cambiar de lugar. Entonces, ¿cuánto peso se le pone a una política internacional y cuánto peso se le pone al desarrollo local? Y eso hay que tratar de revisarlo, y lo tenemos, todos los cuadros tenemos la obligación de entrar en esta discusión.
Y les agrego más pimienta al guiso, si quieren. Miren. Algo va a estar repicante. El guiso. Vamos a poder comer Me después. gusta, me ¿Puedo gusta. decir? Mandale, ¿Va? yo como sí, mandá. Bueno, hay que ver cuáles son las posibilidades de desarrollo en un mundo como el que tenemos, independientemente de la integración latinoamericana, cuando un sistema empieza a entrar en una contradicción cada vez más grande. Una cosa es hablar de desarrollo en determinado momento, en determinado, ¿no? Hace 70, 50, 60 años atrás, y otra cosa es decir, si hoy las medidas necesarias para el desarrollo no chocan contra los medios de producción y de cambio y las formas de apropiación que hoy tiene esto. Si no tenemos que empezar a hablar de otra cosa, independientemente de las experiencias históricas. Cuando hablamos de desarrollo, ¿hablamos de crecimiento con inclusión o hablamos únicamente de crecimiento? Hablamos de crecimiento con inclusión. Si querés, también habría que revisar el término desarrollo. No, porque algunos dicen, nos estamos desarrollando. Sí, pero te desarrollás vos solo. Eso no es desarrollo. No te Eso es quepa crecimiento. duda. Eso es crecimiento sin repartir No te quepa la duda. torta. ¿Cómo ves el rol del movimiento obrero en la actualidad? ¿Notás alguna diferencia desde que ganó Milei las elecciones? ¿Que está en la centralidad de la política? ¿Y qué te parece? Sí, absolutamente, de columna o de pretensión de columna vertebral pasamos a ser el rabo, ¿no? Se complicó esto. Y también se complicó porque probablemente tengamos una visión o hayamos sostenido durante mucho tiempo una visión muy corporativa de cómo funcionan y cuál es el rol de los gremios. Nosotros no hemos, si ustedes me preguntan, yo diría que nosotros deberíamos dar cuenta de los movimientos sociales en general, los gremios organizados. Nosotros también tendríamos que tener, y no es una política decir te llamo a una reunión, o ver cómo coordinamos la marcha, eso está bien, eso hay que hacerlo, está bárbaro. Pero sí como los gremios tendemos un puente para que esos movimientos sociales vuelvan a ser parte de un trabajo formal. Y eso no lo hemos hecho. Totalmente. Tampoco desde los movimientos sociales se ha planteado, o sea, nosotros hemos tenido mucho tiempo, por ejemplo, la bolsa de trabajo, para ingresar compañeros y compañeras, hemos tenido y seguimos teniendo una política de formación profesional, de FP, muy extendida, y sin embargo no hemos tenido requerimientos de los movimientos sociales para ver cómo se integraba sí, a tampoco un la trabajo política, formal. Tampoco los dirigentes que dicen que hay un 40% de la población que es afiliada a los sindicatos, ha durante sus mandatos tendido esos puentes para el pase de un plan social al empleo genuino. Eso también hay que decirlo, porque de ese lado se dice, bueno, los gremios ya no son representativos del total de la masa trabajadora, pero bueno, ¿qué hicimos desde nuestros gobiernos para que esos trabajadores informales pasen a un trabajo formal, estable, duradero y formen parte de lo que llamamos... Y cuando vos tenés hoy 2,5 millones, 3 millones, y con la reforma, con la mega ley tenés una posibilidad de que todos sean colaboradores, digamos, ¿no? Estás institucionalizando el trabajo en negro, y bueno, hay una política claramente de debilitamiento de lo que está sindicalizado. Seguro. Ahora, nosotros no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Yo me incluyo, digamos. Hemos tenido una política hacia lo corporativo, pero no decir, a ver, cómo integramos todos los movimientos para ver cómo dejan de tener una situación precaria y pasan a tener una situación de relación de dependencia. Es más, empieza a surgir, como todo fenómeno social, empieza a surgir la justificación política y teórica de que el trabajo como tal, el trabajo como lo conocemos, ya deja de ser una tendencia mundial. Una pavada, digamos, ¿no? No es así, pero bueno, siempre aparecen estas cosas. Fukuyama, el fin del trabajo, ¿no? Sí, El fin de la historia. sí. Muchas gracias, Claudio. Ha sido una entrevista muy interesante. Te agradecemos por estar acá, por acercarte a los estudios, por este espacio y por contar la situación de los trabajadores telefónicos. Y mucha fuerza en lo que sigue. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto charlar con compañeros y compañeras en estos términos. Muchas gracias. Gracias.